derechos humanos son universales y deben ser cumplidos en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, muchos estados siguen limitando su obligación de garantizarlos y protegerlos solo en su territorio, dejando de lado el impacto que tienen sus actuaciones o la de sus inversiones nacionales en terceros países. Ello se debe a la falta de regulaciones y políticas adecuadas que impiden una tutela efectiva en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Para garantizar que los DESCA se cumplan dentro y fuera de su jurisdicción, debe promoverse el reconocimiento y cumplimiento de las obligaciones extraterritoriales de los estados en materia de derechos humanos, más allá de sus fronteras nacionales. El cumplimiento de las obligaciones extraterritoriales de los estados permite garantizar los derechos humanos de las personas y colectivos que enfrentan situaciones de explotación laboral, destrucción ambiental, cambio climático, así como el impacto que la evasión fiscal y la corrupción generan en sus condiciones de vida. En todos estos casos, se trata de efectos relacionados con malas prácticas económicas y empresariales que ocurren dentro y fuera de su jurisdicción. Las ETO buscan acotar las brechas en la aplicación de normas relativas a los derechos humanos en el ámbito de la inversión y el comercio. Constituyen un instrumento clave para garantizar el cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales por parte de los estados, en aquellos países donde tienen actividades u operan empresas domiciliadas en sus territorios. La aceptación y aplicación de las obligaciones extraterritoriales de los estados se hace necesaria a fin de que estos adecúen sus leyes y políticas a nivel nacional e internacional para garantizar los derechos humanos más allá de las fronteras de los estados. Las ETO fueron desarrolladas en 2011 por un grupo de expertos que elaboraron los hoy mundialmente conocidos principios de Maastricht sobre las obligaciones extraterritoriales de los estados. Estos principios no establecen nuevos elementos en las normas de derechos humanos. Su función es aclarar el contenido de las obligaciones extraterritoriales de los estados en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales fuera de su territorio. Los principios de Maastricht definen estas obligaciones extraterritoriales en base a dos conjuntos de obligaciones. El primero se refiere a las obligaciones que resultan de actos u omisiones de los estados que tienen un impacto en el disfrute de los derechos humanos fuera de sus fronteras. Se trata de observar si un estado está teniendo en cuenta este tipo de impactos al adoptar una medida fuera de su territorio. Un ejemplo es la obligación de los estados de abstenerse de ser cómplices de crímenes cometidos por empresas que afecten el goce de los derechos humanos en otros territorios. El segundo hace referencia a las obligaciones de carácter global que los estados deben adoptar para garantizar un marco regulador internacional exigible a nivel global. Por ejemplo, participando en la generación de derecho internacional promotor de los derechos humanos, creando organismos internacionales y cooperando con otros estados. En síntesis, los principios de Maastricht hacen hincapié en la obligación de los estados de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos. El deber de respetar implica que los estados deben abstenerse de aplicar políticas o conductas que favorezcan abusos de las empresas o la complicidad con autoridades que violen los derechos humanos. ¿Cómo? No adoptando leyes o políticas nacionales que, argumentando promover las inversiones, propician abusos de derechos humanos dentro o fuera de su territorio. El deber de proteger conlleva el deber estatal de regular la actuación de las empresas transnacionales, adoptando medidas administrativas y legislativas que reduzcan y eliminen el riesgo de vulneración de los derechos humanos. Por ejemplo, verificando que una empresa domiciliada en su territorio no afecte negativamente los recursos naturales y medio ambiente, como tampoco sus inversiones en el exterior. El deber de cumplir demanda que los estados contribuyan a la creación de un entorno internacional propicio para el goce de los derechos humanos, como en los procesos de negociación de acuerdos comerciales o abogando por los derechos humanos en foros internacionales. De este modo, los estados hacen factible la creación de bienes públicos mundiales indispensables para un entorno jurídico propicio a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Solo avanzaremos hacia un mundo en el que los derechos humanos puedan realizarse plenamente cuando los estados y las empresas reconozcan la importancia de las ETO, promoviendo su cumplimiento de manera eficaz y coherente como parte de las políticas públicas y empresariales en todos nuestros países.